Daniel Ricciardo gana el Gran Premio de Bélgica y la polémica se presenta en Mercedes. Logano marca el paso para el 1-2 de Penske en Bristol y Hamlin lanza su hands device a otro piloto. Volkswagen no puede ganar en casa y Hyundai se lleva su primera victoria en el WRC. El colombiano Gaby Chávez se corona como campeón en Indy Lights. El mexicano Luis Díaz, el Chapulín, gana en la carrera de prototipos en Virginia. Todo esto y más en la emisión 4 del podcast de Pineda.1. Bienvenidos. Así es, ya escucharon, bienvenidos a la emisión número 4 del podcast de Pineda.1, este espacio hecho para los aficionados al deporte motor, al automovilismo particularmente, y que pretende dar información en español, porque creemos que hace falta información en español, y esa es nuestra idea, ¿no? Ya saben que para eso estamos aquí. Para mí es un gusto estar con ustedes, estoy acompañado de Tania Pineda, yo soy Víctor Pineda, y juntos somos Pineda 1. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos, creo que traes mucha información, así es que yo creo que ya estamos listos para escuchar todo lo que pasó el fin de semana. Así es, ya estamos listos, como lo escucharon en la entrada, se corrió el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, una carrera muy interesante que terminó llena de polémica, sobre todo por lo que sucedió en la segunda vuelta, pero más aún lo que sucedió al final en el podium de premiación y lo que sucedió incluso después de terminada la carrera. Ya les vamos a platicar. Este fin de semana, como lo habíamos anticipado en el episodio anterior, en el programa anterior, era una carrera muy importante, marcaba el regreso después de 28 días de no actividad de la Fórmula 1 y lo hacía o lo hizo a una de las pistas más importantes, Spa-Francorchamps, al Gran Premio de Bélgica, una pista que como lo pudieron ver está llena siempre de sorpresas y pues bueno, así fue. Las sorpresas comenzaron incluso desde la calificación en la que Rosberg se quedó con la pole para arrancar en primer lugar en una pista mojada por un aguacero que se desató unos minutos antes de comenzar la calificación, es decir, 10 minutos antes de que empezara, ¡pum!, se soltó la lluvia y la pista quedó mojada y aún así Rosberg se llevó la calificación. Ferrari se vio fuerte tanto en las prácticas como en la calificación, estuvo ya cerca de ese nivel que queremos ver a la escudería y bueno, Sergio Pérez, el mexicano, con un buen ritmo calificó en el lugar número 13 superando a su coequipero Hülkenberg, quien finalmente calificó en el lugar número 18. Esteban no lo hizo nada bien y calificó ¿en qué lugar, Fer? En el número 20, solamente delante de los Caterham. Sí, imagínense qué mal. Caterham, que finalmente debutó a André Lotterer, al alemán de 32 años, que desafortunadamente solamente pudo hacer una vuelta a la hora de la carrera, pero bueno, ya desde la calificación había noticias que comentar. La carrera, pues bueno, siempre Bélgica ya saben que tiene el estigma o ese temor de que puede llover en cualquier momento, pero se hizo en seco. A pesar de eso, la arrancada se hizo en seco. Que de hecho a mí me llamó la atención que las llantas estaban ahí, que si ponían las lisas o ponían las de lluvia, algunos salieron con las lisas, ¿no? ¿Se le llama así? Todos salieron con lisa porque la arrancada se hizo en seco, completamente en seco. La arrancada, toda la carrera de Fórmula 1 se hizo completamente en seco. Probablemente lo que tú recuerdas es lo que sucedió con la GP3. Claro. Sí, la GP3 fue la que, como se corrió prácticamente hora y media después, tienes razón, ya había llovido. Y bueno, ahí hubo una situación en la que no sabían si arrancar con las llantas lisas o de mojado, pero la carrera de Fórmula 1 se realizó completamente con la pista seca, siempre con el temor presente de que lloviera en algún momento. Hubo una mala arrancada de Rosberg, se quedó con la pole, ya se los dijimos, se quedó en la arrancada, perdió el lugar con Hamilton y con Vettel, se quedó hasta el tercer lugar, incluso Vettel se fue a la punta en la primera vuelta pero después Hamilton recuperó el liderato, entonces Rosberg alcanzó a pasar a Vettel, entonces quedó Hamilton en primero, Rosberg en segundo y Vettel en tercero, y después en la segunda vuelta viene esta acción polémica, viene esta acción en que el toque entre coequiperos rompió el neumático trasero izquierdo de Lewis Hamilton, ocasionando que la pista quedara llena ahí de piezas. Esto provocó problemas a otros pilotos, por ejemplo a Felipe Massa, pero más allá de eso hizo que Lewis Hamilton tuviera que entrar a pits con una vuelta muy lenta porque obviamente llevaba la llanta destrozada y quedó hasta la parte de atrás de la clasificación en ese momento de la carrera
Y bueno, esa acción después causó mucha polémica. Si ya pudieron ver la repetición, se pueden dar cuenta que es difícil de evaluar. La verdad es que, como siempre decimos, el piloto que viene atrás es el que probablemente tiene la opción de evitar un contacto, y particularmente en este caso me parece que Rosberg, si lo hubiera querido, lo hubiera podido evitar, pero bueno, finalmente nadie sabe qué es lo que pasa por la cabeza de los pilotos, ¿no? Así fue lo que sucedió en la vuelta número 2 de la carrera. Rosberg también dañó justamente su nariz, dañó la parte de adelante del alerón y constantemente se quejaba de que no tenía downforce. Pues bueno, ¿cómo no iba a tener este problema? Porque destrozó también parte de su ala, lo cual le obligó a que entrara a cambiar la nariz. Este cambio lo hizo en la vuelta 8 y fue una parada larga porque obviamente el equipo de Mercedes tuvo que cambiar toda la parte de adelante del carro, tuvo que cambiar todo el cono, y después de la parada Rosberg quedó clasificado en el lugar número 15. Y lo que es el karma, ¿no, Fer? después de esta parada se le atoró una especie de cordón, de hecho, o una cosa así, ¿no? Pero fue algo muy, bueno, para mí cómico. La verdad es que yo sí estaba como riéndome por la acción de que, pues imagínate, o sea, tal velocidad, con toda la concentración para estar apretando todos esos botones que lleva el volante, y de pronto se vio una imagen donde él quería como arrancar esta pieza que se atora justo de frente. Antena. Entonces, y no puede, evidentemente, entonces ya se siguió así no sé cuántas vueltas. Sí. Sí, yo creo que fue bastante estresante para Nico. Sí, ya la televisión no nos mostró el momento en el que pierde este cordón que se le atoró y que además le venía, digamos, revoloteando justamente enfrente del casco. Exacto. O sea, la punta de este cordón que, o sea, yo creo que le quedaba a un par de centímetros del casco, entonces pues obviamente lo sacaba de concentración, ¿no? Vaya, mal y de malas, ¿no? Primero envuelto en su incidente con su coequipero y después se le atora este cordón. Arrancó hasta atrás ya después de la parada de pits, bueno, más bien reinició después de la parada de pits en la parte de atrás de la parrilla, y a partir de ahí empezó a remontar, ¿no? Como lo decíamos, en ese momento pues Mercedes estaba dominando porque pues todos estrenaron la unidad de poder. Mercedes cambió la unidad de poder a todos sus autos, por supuesto a sus autos de fábrica, pero también a sus clientes, es decir, a McLaren, a Williams, a Force India, y todos estaban con un muy buen ritmo. Oye, a mí me sorprendió también Kimi, que ya lo extrañaba yo como en los primeros, y dio un resultado, pues no sé si tan bueno para él. Pero lo importante fue que estuvo siendo contendiente en buena parte de la carrera. Ferrari está de regreso, Ferrari está mejorando poco a poco, ¿no? Fue interesante ver cómo Kimi ya estaba peleando por los primeros lugares. De hecho, buena parte de la carrera estuvo ahí entre el tercero y quinto lugar, pero obviamente la estrategia de neumáticos al final de cuentas puso las cosas en su lugar, ¿no? Algo también interesante fue lo que sucedió, porque Bottas, después de la parada de Rosberg y después de que Vettel también tuviera que entrar a pits, se fue al frente de la carrera, tanto así que lo estuvo liderando por algunas vueltas hasta que finalmente el joven sensación Daniel Ricciardo marca el ritmo, pasa a Bottas y toma el liderato de la carrera, y se puede decir que a partir de ahí, que fue en la vuelta número 28, en la vuelta 28 o 29 por ahí, ya no lo volvió a soltar y se siguió de frente hasta ganar la carrera. Obviamente con los cambios que ya sabemos que suceden cuando algunos entran a pit, se vuelven a acomodar un poco el clasificador, pero finalmente Ricciardo tomó la punta desde ese momento y ya hizo una carrera muy consistente, ¿no? Claro. Hamilton finalmente se retiró en la vuelta número 40, no sumó puntos, sí, y más por una situación que como de orgullo, ¿no? Porque Hamilton se le escuchaba en el radio decir, ya me quiero salir, por favor, ya me quiero retirar, desesperado, desanimado, una situación muy frustrante, ¿no? Que de hecho en las imágenes, ya cuando llega a pits y ya entrega el auto y todo, por ahí se veían varias autoridades que no sabían, yo creo, si acercársele, ¿no? Sí, fue una situación terrible. Ahí estaba Niki Lauda
justo... Exacto, Niki Lauda. Junto al auto de Lewis Hamilton cuando entra a pits y con una, sí, como con un poco de vergüenza contenida, ¿no? Yo creo que como con pena ajena, lamentando la situación para Lewis Hamilton y pues bueno, también lamentando el papelón que acababa de hacer su coequipero Rosberg, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso es que después de todo esto, Ricardo se mantiene con una sólida diferencia de 10 segundos sobre Rosberg, pero Nico venía empujando con un gran ritmo y ya faltando unas 5 o 4 vueltas para terminar la carrera, venía bajando incluso en promedio 2 o 3 segundos, se le llegó a acercar bastante, pero no fue suficiente. Rosberg finalmente quedó en el segundo lugar, Ricardo ganó la carrera, pero también hubo un duelo muy interesante. Tremenda batalla por el quinto lugar en la vuelta 43, faltando ya una vuelta para terminar, entre Magnussen, Alonso, Vettel, Button, que incluso Magnussen, que es el piloto novato de McLaren, provocó la salida de Fernando Alonso y después las autoridades de la carrera determinaron que lo había hecho intencionalmente y lo penalizaron quitándole 20 segundos a su tiempo de carrera. Esto quiere decir, lo mandaron 20 segundos atrás, es como si hubiera llegado 20 segundos después la carrera, y este resultado le quitó el aparente lugar que había terminado en la carrera, que era el sexto lugar, y lo mandó para atrás en la clasificación final de la carrera. Qué mal. Sí, bueno, así lo determinaron las autoridades, ¿no? Los resultados finales de la carrera del Gran Premio de Bélgica fue Daniel Ricciardo, como ya lo dijimos, para Red Bull en primer lugar. Una carrera muy rápida, apenas duró 1 hora con 24 minutos. En segundo lugar, Nico Rosberg para Mercedes a 3 segundos de distancia. Valtteri Bottas, finlandés de Williams, terminó en la tercera posición. Otra vez Bottas en el podio, o sea, hasta Ricardo y Bottas se están volviendo constantes representantes del resto de los equipos que no son Mercedes en el podio de ganadores. Y Kimi quedó justamente en el cuarto lugar, digamos que es el mejor de los que no tienen el motor Mercedes. Sebastián Vettel quedó en quinto lugar, ganó Ricardo. Sebastián Vettel quedó en quinto. Yo sigo muy curiosa en qué está sintiendo Vettel con toda esta presentación, ¿no? Sí. De esas carreras, no sé. Sí, Jenson Button clasifica en sexto lugar con el mejor McLaren colocado. Fernando Alonso en el Ferrari queda en séptimo lugar. El Ferrari de Kimi le ganó al Ferrari de Alonso. Eso también tiene una historia interesante. Checo Pérez al final, después de la penalización de Magnussen, clasifica en el octavo lugar. Su objetivo, sin lugar a dudas, era quedar adelante de los McLaren. No fue así. Button hizo una muy buena carrera, pero Checo no lo hizo mal, terminó en el octavo lugar. Daniel Kvyat, novato de Toro Rosso, clasifica en el noveno. Y Nico Hülkenberg, coequipero de Checo, clasifica en el 10º lugar, ¿no? Finalmente... ¿Y Esteban? El mexicano Esteban Gutiérrez queda en el lugar 15, un lugar atrás de Adrián Sutil, su coequipero, quien clasificó a su vez en el lugar número 14. No terminaron la carrera Lewis Hamilton, Román Grosjean para Lotus, Pastor Maldonado tampoco terminó la carrera para Lotus, y André Lotterer, el piloto que debutó, que solamente pudo hacer una vuelta de carrera. La vuelta más rápida al final de cuentas fue de Nico Rosberg con 1 minuto 50 segundos. En esta desesperación por tratar de alcanzar a Ricardo, estuvo empujando y logró meter la vuelta más rápida. El campeonato de pilotos queda con Nico Rosberg en el primer lugar con 220 puntos, Lewis Hamilton en segundo 191, Daniel Ricciardo en 156 puntos en tercer lugar. La diferencia entre Hamilton y Ricardo se hace corta, ¿no? 191 de Hamilton, 156 de Ricardo. Aunque los expertos dicen que no es amenaza. De hecho, Fernando Alonso declaró que Ricardo no era una amenaza, no era contendiente, y que el campeonato va a quedar en alguno de los dos pilotos de Mercedes, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué sucede? Ya en el podio, ya ahorita estás dando todos los resultados y demás, pero a mí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que también para todos los espectadores que estaban ahí en vivo, cómo se da esta premiación y cómo tratan a Nico Rosberg, ¿no? Sí. No sé, ahí tú qué piensas al respecto, con toda esta polémica que ha generado, con lo que justamente pasó, lo que ya comentabas entre Hamilton y él en las primeras vueltas. Pues mira, al final una entrevista
como lo está haciendo la Fórmula 1, que trae a una celebridad del deporte, en este caso Eddie Jordan, el popularísimo ex propietario del equipo Jordan de Fórmula 1 y un equipo que ya no corre, pero que es un personaje muy querido y muy popular en el mundo de la Fórmula 1 y que tiene toda la